Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos todos y todas a esta cita diaria que es crepuscular y nocturna, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Ese espacio para formar jóvenes en alto riesgo, que regentan los salesianos. Gente que son verdaderos polinizadores. Formar esos jóvenes atrapables por la delincuencia, por gente sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia. Entonces, en este hogar escuela, que es, oiga qué nombre, como he dicho otra vez, hogar y escuela, regentado por salesianos de la Iglesia Católica, los forman como ciudadanos útiles al país. Hay que apoyar esa gestión de los salesianos, contribuyendo para que ese hogar escuela Santo Domingo Sabio se fortalezca y amplíe los servicios, o mejore y haga servicios de mejores todavía, de mayor calidad. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, ayer ponderábamos nosotros los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y como siempre en este programa tenemos que ser coherentes, aunque ya los juegos están montados y hay que salir bien después que nos metemos en los líos. Pero yo he hecho casi una cruzada, una suerte de bandera de lucha, las prioridades, obras prioritarias. Y yo decía que tenemos la presa de Monte Grande y sus obras complementarias. Ya la Iglesia Católica y toda la región ha hecho mención de ello. La necesidad que tiene la zona y el país de que obras de ese tipo, ya una obra que está con la parte fundamental de esa obra está hecha, que es la presa, el lago. Y entonces, esas obras complementarias están detenidas porque el gobierno alega que no tiene dinero. Incluso se cambian diseños. Diseño de lo que está trazado allí, se ha eliminado un diseño de canal de riego, el lateral derecho. Todavía más grave, por falta de dinero. Pero este gobierno ha sido un derroche total, 6 años de derroche, botando el dinero prácticamente. Y hay que ver la obra inconmensurable que se hizo aquí con recursos propios, ahorro interno, y donde la inversión pública del Estado era dedicada prácticamente a las obras públicas,
Por eso el país se llenó de obras públicas, de todos los tipos. Por eso siempre hemos hablado de un desarrollo integral. Entonces las comunidades exigían porque faltaba todo. Entonces todos los acueductos no se podían hacer, todas las plantas de tratamiento no se podían hacer, todos los caminos y carreteras no se podían hacer, las obras, por ejemplo, deportivas no se podían hacer, todas las vías urbanas no se podían hacer, los acueductos urbanos, las escuelas, los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, había una prioridad por el gasto. Este gobierno, que ha manejado un dineral, como hemos señalado tantas veces, más de 30 mil millones de dólares en préstamos y más de 5 billones de pesos en presupuesto, solo invertían un 2% de sus ingresos o de su manejo presupuestario, porque entonces ahí están los préstamos, para dedicarlo a las obras de capital, las obras, diríamos, esas obras de infraestructura. Por tanto, invertir en esos juegos, decíamos nosotros, eso también es un dinero que no le sobra al país. El gobierno asumió eso y ya estamos metidos en el lío, pero yo decía, prefiero la obra aquella y no esto. Y criticamos también que el Banco de Reserva lo pusieran a gastar más de 1.000 millones de pesos rehabilitando una obra allí que, aunque modesta, se celebraron los centroamericanos del 74 en ella, en esas obras, pero ahora se han llevado al sumo de la calidad y del, diríamos, de la eficiencia con que esas obras o esas instalaciones le sirven a las ligas más exigentes de esos deportes como el basquetbol, el voleibol, el campipite, etcétera, etcétera. O la natación, qué sé yo. Bien, ya estamos metidos en el lío. Pues, ok, este es un gobierno, como hemos señalado, coloquial, gobierno de baja reflexión, como hemos señalado también, de poco recto o de torcido juicio de razón y de palabra, no es recto, porque es un gobierno coloquial que se ejerce en la calle, y el gobierno que se ejerce en la calle es un gobierno sin pensamiento. Eso nos hemos cansado de repetir. Ya que los juegos están aquí, se están celebrando, el pueblo tiene que apoyarlo, porque ya no podemos quedar mal, y la autoridad nacional se metió en esto, pero por extraordinaria que sea la obra, no está exenta del fracaso y de los intereses particulares. Entonces, yo me enteré hoy por qué esos juegos se están celebrando aquí. Esos juegos no lo quiere nadie en América Latina, ni en el Centroamérica, ni en el Caribe, quieren esos juegos. Porque esos juegos traen mucho gasto a países pequeños como los nuestros, que tienen muchísimos problemas, principalmente centroamericanos y nosotros, y más las islitas pequeñas del Caribe que viven del turismo prácticamente. Son islitas que tienen que importar todos sus alimentos y todo, no pueden montar unos juegos. Cuba podría montar unos juegos, pero en las condiciones que está ese país, imagínense, no puede montar, no unos juegos, no, ahí no se puede montar un juego de dominó, no se puede montar, como está Cuba ahora mismo, de vencido. Entonces, todos los países pequeños de Centroamérica no están con economía solvente. Países como México podría ser una sede única para celebrar esos juegos, porque México tiene muchísimas instalaciones. Los mismos juegos panamericanos. Ningún país de nosotros puede bregar con eso. Está bien que se lo dejen a los grandes, pero los pequeños no nos conviene porque son unos gastos enormes. Entonces nosotros en este país estamos recibiendo 8.000 o qué sé yo cuántos mil atletas y delegaciones que hay que buscarle de todo. Habitaciones con aire acondicionado, todas las comodidades en esas casas para cada país, cada delegación. Bueno, un gasto enorme. Entonces las instalaciones también.
Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué he dicho? ¿Por qué acabo de decir lo que dije? De los intereses que se crean con esos juegos. La mayoría de las federaciones que manejan los atletas las presiden ingenieros civiles o eléctricos, pero ingenieros. ¿Qué pasa? Que aquí hasta periodistas, hay periodistas que están metidos ahí en esa dirección de esos juegos, tienen, oigan bien, empresas constructoras, una y hasta dos empresas constructoras. El presidente Abinader, bisoño, inexperto, gobierno que le gusta lo escenográfico, el gasto, en forma despilfarradora. Bueno, presidente, vamos a montar esos juegos, pero miren, esos juegos son caros. Presidente, esos juegos van a hacer que usted se eleve al sumo. Su gobierno es un prestigio para el país, pero es que nadie lo quiere. Esos juegos, miren, en Centroamérica yo consulté y me dicen que ellos no quieren esos juegos, ni lo quiere nadie, ni Puerto Rico, que podría montarlo Puerto Rico. No, ellos no quieren, eso tiene un gasto. Y esos juegos no dicen nada, más son los panamericanos que unen a todas las naciones grandes de América Latina, y vamos los pequeños y los grandes. Esos juegos no los quiere nadie. Incluso nosotros montamos unos juegos aquí en el 74, Balaguer lo montó porque, bueno, el país tenía que salir al camino, pero Balaguer hizo esas instalaciones para que el país tuviera atletas y pudiera competir en otras competiciones que se hicieran, porque había que hacer las instalaciones para que se formaran los muchachos, los atletas. Y yo creo que por eso se celebraron esos juegos aquí en el 74, sin poder el país, porque el país no tenía recursos para ello. Balaguer tuvo buena venta de azúcar para esa época, el azúcar subió a niveles de $60, un quintal de azúcar. Fue como dicen, la danza de los millones. Se construyeron las grandes represas del país, el gobierno tenía recursos. Indiscutiblemente Balaguer parece que aprovechó esa coyuntura, hizo los juegos, pero hizo los juegos para dejar esas instalaciones hechas. Y véase si el resultado no fue ese, que esas instalaciones han estado ahí dándole servicio al país. Y es donde se practican los deportes, principalmente en ese centro olímpico. Señores, pues el gobierno dominicano, ese grupo de rufianes, de muchos rufianes que hay ahí, convencieron al presidente y al gobierno de que había que montar esos juegos para hacer las obras que han hecho, y se han ganado un dineral. Óigase bien cómo son los intereses creados en este país. Ustedes saben lo que es que la mayoría son ingenieros de las federaciones, tienen compañías que son los que han hecho las obras de reconstrucciones, de todas esas reconstrucciones carísimas, como acabo de decir, de primer nivel. Óigase que el Palacio de los Deportes está a nivel de la NBA de los Estados Unidos. Oigas cómo es que está. ¿Quién hicieron eso? Los ingenieros, que son los jefes de las federaciones. Periodistas que tienen incidencia en esa dirección de esos juegos, tienen hasta 2 empresas constructoras. Oigan bien claro. Entonces, por extraordinaria que sea la obra, los juegos no están exentas del fracaso y de todos esos intereses creados que se hacen en los aleros de los gobiernos. Ustedes ven toda esa membresía, salen alabanza para el presidente y su gobierno, pero están todos esos intereses creados alrededor de los juegos. Pero todo se sabrá, porque no puede haber nada oculto que no se sepa. Y nada, ¿cómo es que dice esa palabra de Ezequiel? Bueno, no recuerdo. Nada oculto que no se sepa y nada secreto que no sea revelado. Óigase bien, todo se sabrá. ¿Quiénes son estos nuevos ricos? Todos esos dirigentes que usted ve ahí de esos juegos centroamericanos, la mayoría son contratistas de las mismas obras. Válgame Dios. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Como no hay prioridades, porque todo se hace por impulso, como hemos dicho tantas veces aquí. Yo vi una queja de una sección que se llama Yaroa, eso es por Yásica, allá en la parte norte del país. Y ellos piden un policlínico, una clínica rural ahí, pero años esperando esa clínica rural, pero no hacen nada. Los gobiernos, fíjense lo que gastan el dinero, como hemos dicho, que incluso señalábamos nosotros también lo de la carretera del Ámbar. Excelente que se haga ya, porque si está decidida, y las personas que están al frente de esa licitación son gente seria y yo le doy mi aval. Pero he dicho lo siguiente, si tenemos 2 carreteras que van a Puerto Plata, probablemente una tercera, lo que abunda no daña. Bien, pero tal vez un exceso de inversión cuando tenemos deficiencias graves en otras áreas y en las mismas provincias. Esa de Yásica, eso pertenece, yo creo que pertenece, no sé si a Puerto Plata o a Nagua, o a Gaspar Hernández, no sé, creo que Yásica pertenece a María Trinidad Sánchez, pero bueno, es que Puerto Plata también están ahí, no sé, tendría que buscar en el mapa. Sin embargo, bueno, se va a hacer la carretera del Ámbar. Muy bien. Ese municipio, Yaroa, en Yásica, necesita una policlínica, no la hace. No la pueden hacer, no hay dinero. Y años esperando eso. Así hay caminos y de todo. Pero ¿qué pasa? Cuando las comunidades encuentran un hueco, una ventana para protestar o pedir a un medio de comunicación que le amplifique la petición, entonces ahí va el gobierno a resolver. La CAS atenderá crisis de agua en Villa Carmen. Desde que el periódico Listín Diario hizo un titular de que en esa barriada no había agua por años, inmediatamente la CAS dice que vaya a resolver. Entonces todo el mundo tiene que adoptar eso. Todo el que quiera algo en las comunidades, vayan al Listín Diario o a los medios, al Nacional, o al Hoy, qué sé yo, y pongan la queja, que se la pongan ahí en la primera página, que inmediatamente el gobierno responde. Fíjense, la CAS atenderá crisis de agua en Villa Carmen, desde que lo publicó el Listín. Entonces usted no puede actuar así, por impulso. Es decir, se está gobernando a tientas aquí. Y eso no es sano. Eso no es sano. Porque un gobierno que en el 6º año tenga que actuar de esa forma, es un gobierno que está actuando con deficiencia. Sus funcionarios no están ayudando al gobierno central, al presidente de la República. Porque todo tiene que ser sujeto a esto, a una queja que salga en un periódico. Es decir, ellos no están al tanto de lo que está pasando en las instituciones y en los problemas de las comunidades. Pero usted puede estar seguro que esas instituciones pagan cientos de millones de pesos de inspectores y de supervisores de obras y de los problemas comunitarios que se presentan. Y las quejas llegan allá y pagan relaciones públicas.
Y las quejas le llegan a, a las instituciones, pero no le hacen caso. Desde que escribe un listín diario, una página, en su página principal, le hacen caso. Entonces ya las comunidades saben que eso, así es que hay que actuar. Esa noticia de los mangos, eso apura de una vela. Las autoridades se ponen inmediatamente, se ponen en aviso, porque lamentablemente así es que se está trabajando. Son trabajos deficientes. Santiago, por ejemplo, es una población que va en crecimiento, la población de Santiago, de Los Caballeros, el municipio. El municipio lleva una expansión urbana extraordinaria, hay mucha demanda de los servicios, se incrementan indiscutiblemente. Entonces hay demanda de servicios básicos como el agua. No hay agua en Santiago. Santiago tiene muchísimos problemas de agua. Pero entonces el gobierno está haciendo un monorriel. ¿Por qué? Porque eso es escenográfico. El monorriel se ve. Miren la obra de don Luis Abinader o del gobierno 2020, 2028. Pero la tubería del acueducto no se ve. Se ve la zanja cuando la hacen. Pero después que la tapan, no se ve el acueducto. Como el acueducto no se ve, es una obra que no se puede exhibir. Esto es lo que se tiene que exhibir el monorriel. ¿Ustedes creen que eso es invertir en forma organizada? Entonces Santiago no tiene agua, pero va a tener un monorriel. Explíquenme estas contradicciones. ¿Por qué? Porque no se planifica. Las cosas se hacen a tontas y a locas. Esas deficiencias son las que la gente está apreciando, que no llevan a un feliz término de gestión administrativa del Estado. Y tenemos entonces una gestión a tientas, sin planificación y simple y llanamente por el Estado es mi capricho. Y así no se puede gobernar un país. Entonces, ¿dónde están las prioridades? Como hemos señalado. A cada rato Santiago no tiene agua y es por lo quiera las quejas y entonces se hacen muchísimos viajes, muchísimos gastos. ¿Cuántos viajes en jet privado ha hecho el presidente de la República? Más de 60 viajes debe tener el presidente con jet privado. Viajes muchas veces sin, que puede delegarlo en un funcionario, tal vez en relaciones exteriores o interior y policía, que se yo, mire, vaya usted, váyase en un avión de estos de pasajeros, porque si yo voy tengo que alquilar un jet y eso le cuesta al país $50,000 cada vez que viaja el presidente, por poner un ejemplo, yo no sé cuántos son, tal vez son más, depende del viaje a donde sea. Entonces, así no se puede actuar. No hay racionalidad en el gasto, lamentablemente, y esas cosas son muy malas. Son muy malas. Eso da trabajo deficiente. Uno tiene que seguir prácticamente con las críticas. Yo vi hoy, se hace un alarde de que tenemos hambre cero. Muy bien. Pero está bien que el gobierno resalte que su política social de asistencia a gente humilde, pobre, ayuda a que la gente no pase hambre. Y por tanto se declare hambre cero en el país. Muy bien, porque hay unos programas sociales del gobierno que incluso unos programas que están tan distorsionados y yo pienso que hasta se hace el ridículo que la encargada de esos programas salga a Naciones Unidas a decir que están resolviendo el problema de pobreza en República Dominicana, cuando las mismas Naciones Unidas habían identificado 800,000 hogares en condiciones de pobreza fuerte y que con los programas sociales que se venían ejecutando se atendían esos programas, esos hogares. El gobierno de ahora vino desde el 2020 y comenzó a repartir cuartos y a coger préstamos. Y subió a 1.4 millones de hogares de pobreza. Y entonces,
Es decir, en vez de bajar la pobreza, lo que ha ido es subirla, porque entonces el asistencialismo es mayor. Pero aún así se dice que se ha bajado 1 millón de pobres, cosa que entra en contradicción también. Pero, ¿qué busca el gobierno llevando al Ministerio de Agricultura para demostrar que la producción agropecuaria ha sido determinante para que haya hambre cero? Presidente, eso son importaciones. La importación mata el hambre también, porque dígame usted, presidente. Porque el presidente lo ponen a eso y el presidente va porque no conoce eso. Presidente, por la agropecuaria creciendo a un 2%, aquí no hay producción masiva de alimentos para atender la demanda. ¿Qué es lo que está pasando? Que tienen que importar. Ahora con las importaciones se mata el hambre. Oh, y todo el ajo que viene aquí, y la habichuela que vienen aquí, los embutidos y lácteos que vienen aquí, arroz que viene aquí, papa que viene aquí, cebolla que viene aquí, vegetales que se importan aquí, frutas que se importan para acá. Todos esos productos importados matan el hambre. Ahora, lo que yo sé que ha impactado contra el hambre son las remesas, porque son 11.000 millones de dólares que vienen aquí, y esos miles de toneladas de cajas de alimentos que vienen de Estados Unidos por las aduanas dominicanas y que son recibidas por hogares dominicanos, eso sí contribuye a matar el hambre, porque esa gente con esos ingresos, porque señores, si aquí vienen 10.000 millones de dólares, y usted convierte esos 10.000 millones de dólares en 600.000 millones de pesos y reparte todo eso por el país, esa gente tiene demanda de alimentos. ¿Pero usted cree que ellos consumen los alimentos locales? No, son alimentos importados también que van a consumir lácteos, cárnicos, toda la carne de cerdo que está llegando al país es importada. Y se importa pollo y se importan muchísimas cosas. Entonces, ¿para qué meter agricultura? Agricultura está mal y de ahí están los resultados, lamentablemente. 5 años, 6 años, porque los males de agricultura no son de Oliverio y para allá. Oliverio lo que tiene son meses ahí. Pero el daño venía hecho de 5 años de ineptitud y de corrupción en ese ministerio. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, acabamos de decir que el ministro de Agricultura, el señor Oliverio Payá, a quien yo pondero como un gran técnico y un buen productor y será un buen funcionario ahí, pero él no puede en meses, en 2 o 3 meses que tiene allí, no puede, como se dijo otras veces, no puede repoblar ese bosque talado que dejó 5 años de ineptitud y de corrupción ahí, en ese ministerio, que incluso esa gente no lo auditan.
Como hemos dicho aquí este gobierno no resiste una auditoría, el metro no resiste una auditoría, educación Fulcar no resistió una auditoría, de línea Ascensión en obra pública no resiste una auditoría, Limber Cruz no resiste una auditoría, Peñaguaba no resiste una auditoría, ahí en Supérate, y Bonilla en la vivienda tampoco resisten una auditoría. Esa gente salieron del poder, nadie lo ha auditado, ni nadie, ellos no tienen que dar ni referencia de sus bienes a la entrada y a la salida de esos cargos, porque la transparencia es huera en esta gestión. Nada más es discurso, palabra, un esfuerzo verbal y palabrero. Y fíjense cómo es este país. Aquí hay sectores, gente que critican entonces a los dos mejores funcionarios, a los dos funcionarios por lo menos más serios que tiene el gobierno. Y eficientes los dos. Pero vamos a hablar de seriedad. Ah, no, a eso se lo comen vivo y exigen que el presidente lo cancele, que lo vote y qué sé yo, y que le pagan demasiado. Son Héctor Valdés y Celso Maranzini. Son los dos funcionarios más serios que tiene el gobierno. Este gobierno, se lo he dicho responsablemente aquí, Celso Maranzini y Héctor Valdés son los más serios que tiene este gobierno. Sin embargo, hay sectores que lo vilipendian y le dicen de todo, ineficiente y corrupto, le dicen de todo. A esos dos que son los dos mejores que tiene este gobierno. Sin embargo, eso que yo acabo de mencionar, gente que salió de esas instituciones de ellos en condiciones muy críticas que se le hicieron a sus gestiones, esa gente nadie pide que lo auditen. No hay auditoría para esas gestiones tan cuestionadas, todas las que yo acabo de mencionar. Sus gestiones al frente de las instituciones públicas que administraron. Eso es lamentable. Entonces me refería que el caso de Oliverio, que es un funcionario bueno también, pero repito, no puede repoblar todo ese bosque talado que dejó Limber Cruz ahí, su grupo y esa banda que pasó por ahí. Entonces fíjense cómo anda agricultura, sin técnico, quebrada, siempre lo dijimos aquí, están cancelando la gente, no hay extensión agropecuaria. Las enfermedades y las plagas siguen caminando y siempre nosotros hablando, señores, cuiden este país, decíamos nosotros, del fusarium, de las musáceas. Si eso entra aquí, pela guineo, pela rul y pela el plata, desaparece. La monilia, cuidado con la monilia para el cacao. Siempre nos han oído hablar de esas cosas aquí, porque así entraron las demás plagas y enfermedades. El gualumbí de los cítricos, la ciatoca de las musáceas, entró la mosca de la fruta, la fiebre porcina africana y la fiebre porcina clásica, que aunque la clásica ha estado aquí, el Newcastle aviar, la influenza aviar, no han venido en este gobierno, desde luego, pero se han fortalecido porque no había controles. Entonces, hoy uno ve las advertencias que hicieron algunos gremios. ¿Dónde está Confenagro? ¿Tan afín con el gobierno? Y haciendo alabanzas del gobierno y del Ministerio de Agricultura y de lo bien que está el agro. Los periódicos, fíjense lo que dice el Listín Diario. Productores de mango pierden 1.5 millones de dólares, van a perder. Banilejo, como es Miguel, el director del Listín, sabe que en Baní, en la provincia de Peravia, que está el grueso de los mangos, principalmente son mingolos y los mangos banilejos, que son los que se exportan a Estados Unidos más. Entonces, dice Omar Benítez, advertencias sobre mangos ignoradas por agricultura. Es verdad,
Pero esos son los mismos que van cuando se presentan donde el presidente lo invita al palacio y se derraman en elogio y en alabanzas al presidente y a su gobierno al gobierno agrícola del PRM. Llenan de alabanza y el presidente dirá, pero entonces andamos bien, porque cuando ustedes vienen aquí lo que me dicen es que todo va muy bien y que se sienten agradecidos del gobierno y que va bien. Fíjense todas las advertencias. Nadie hace caso. Ahora, ¿quién repone esos 90 millones de pesos o 100 millones de pesos que van a perder los vanilejos, principalmente los vanilejos? ¿Lo va a poner el gobierno? Lamentablemente se cae todo porque todo es un esfuerzo verbal. Lamentablemente, un esfuerzo verbal. Ahora, ¿dónde están alerta? Ustedes verán, yo vi una propuesta de un diputado de Puerto Plata, por ahí, del PRM, que los nombres de Balaguer, Peña Gómez y Juan Bosch se han llevado sus cenizas al Panteón Nacional. Señores, hay que esperar que la historia, como se dice, juzgue los hechos en forma desapasionada. Dejar que el tiempo pase, todas esas pasiones, esa ira, se calmen los furores, como se ha señalado otra vez, tantas veces. Y el caso de, yo no sé cómo que se llama el señor, el diputado que ha hecho la propuesta. Pero, señores, hay que ver cuál es el aporte de Peña Gómez. Porque, señores, Juan Bosch y Balaguer por lo menos fueron presidentes de la República. Dos intelectuales, han producido libros en cantidades extraordinarias, los dos, su aporte cultural, su aporte intelectivo o intelectual. Fueron presidentes de la República y hicieron una contribución como presidente. Pero Peña Gómez lo que fue un líder de masa de un partido que no fundó él, lo fundó Juan Bosch y otro grupo de dominicanos, ilustres también en La Habana, por ahí. Pero ese espíritu supremacista de mayorías sumarísimas, el PRD ha aprovechado esos momentos para ir colando el nombre Peña Gómez de un nombre prosérico, pero ¿cuál es el aporte? Porque usted es un líder, que sea un líder aquí fue líder y héroe de la República, fueron Horacio Vázquez, Moncácer y Juan Isidro Jiménez. Probablemente no están, yo no sé si están en el Panteón Nacional, creo que no. Horacio Vázquez fue uno de los líderes más importantes de este país. Y héroes, porque decapitaron aquella dictadura. La dictadura de Heró, la decapitaron ellos. Entonces, señores, hay que esperar que toda esta destemplanza, como se dice, todas estas agresividades que puedan tener la gente con esos líderes y todo aquello, dejen que eso se calme y que otras mayorías sean las que tomen en cuenta si esa gente deben ser llevada allá. Ningún balaguerista quiere que a Balaguer lo muevan de ahí, de que vamos para el Panteón, porque lo quieran llevar 50 diputados del PRM, que lo que quieren es colar a Peña Gómez ahí, porque ahora quieren meter a Peña Gómez y ponerlo a nivel de que este país se le debe a Peña Gómez. No es verdad. Balaguer tal vez los balagueristas podrían decir, no, mire, póngame a Balaguer ahí en primer plano, que ese señor sí se fajó a producir obras y hacer este país grande. Bien, y ni eso se va a esperar. Juan Bosch, aunque no hizo un trabajo, un trabajo infraestructural, vamos a decir físico, pero hizo un trabajo de arquitectura política en este país. Fundó partido, fue presidente de la República, hizo su liderazgo sobre la base de su trabajo ya de maestro, de profesor de política en este país, que vino a enseñar política aquí. Y aún así, todavía no son los tiempos, todavía hay agresividades, repito, todavía hay destemplanzas que se dicen de esa gente. ¿Para qué apurar los hechos?
Pero, repito, lo que quieren es colar a su líder, hacerle un hueco histórico, prosérico a Peña Gómez. Pero es loco que nos estamos poniendo aquí. Repito, ¿cuál es la obra de José Francisco Peña Gómez? Aquí haber sido líder del PRD, muy bien. Un luchador de la democracia, excelente. Pero Vázquez lo fue también y fue un héroe nacional que decapitaron un dictador, una dictadura, el Limón. Y fueron presidente de la República y dos líderes importantes de este país. ¿Están en el Panteón Nacional? Yo no sé si están, y Juan Isidro Jiménez, lo voy a averiguar. Porque a menos que lo hayan llevado al Panteón Nacional, pero con mérito esos. Tienen mérito de haber dirigido el país, de dejar obra para el país, pero al mismo tiempo su condición de héroes nacionales. Esos dos líderes importantísimos. Y yo no he visto un familiar de esa gente, ni un seguidor de esa gente que fuera a pedir eso, de que esas personalidades formaran parte del panteón, de las cenizas que reposan allí, los huesos de los patriotas en el Panteón Nacional. Entonces yo no sé qué afanes que tienen esta gente. Aquí, aprovechándose de esa mayoría, de esas posiciones sumarísimas, repito, supremacistas, y eso no vale, porque eso se llama oportunismo político u oportunismo cultural, qué sé yo, no sé, cómo podría, o de la historia, aprovecharse de la historia, o del momento de la historia. No hacen la obra, la hace otro, le pone otro nombre, y vienen y le quitan el nombre, y ya quieren ponerle otro nombre. Fíjense lo que pasó con esa circunvalación de Santiago. El nombre que se le puso a esa circunvalación, de un hombre, de un municipio, de un repúblico, pero un hombre que no era político, pero un hombre del desarrollo nacional, como fue don Luis Grau Bogar. Su nombre honra esa avenida, pero viene un energúmeno de esto que no ha leído tres libros, no ha leído 3 párrafos en ningún sitio, pero es diputado, y dice que el nombre es Salvador de Blanco, que hay que cambiarle el nombre a esa avenida, que quién es Luis Grau. ¿Qué le importa a ese señor? Si él es el que conoce a Salvador de Blanco. Ah, no, vamos a ponerle el nombre Salvador aquí. Así pasaba con la Obando. Quítale el nombre de la Obando y póngale ahí Johnny Ventura, o póngale Corporán de los Santos. Pero ustedes se están poniendo locos. Pero es que actúan así, lamentablemente, con esas destemplanzas y esas agresividades incluso. Pero ¿qué es lo que están fomentando? El postericidio mañana. Cuando se pierden esas mayorías, cuando se van esos furores y esa acción sedante del tiempo, como hemos dicho nosotros tantas veces aquí, y como decía Tales de Mileto, el verdadero sabio es el tiempo. Vendrá momento de postericidio y entonces se eliminan esos nombres y volvemos a la historia y volvemos a la realidad, a los hechos como tienen que ser. Y como tiene que ser la historia, depurando los hechos y dar un fallo justiciero al final, que es lo que se debe buscar. Pero ya cuando están los cerebros tranquilos, los furores calmados, la acción sedante del tiempo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central,
que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, yo creo que hay otro caso que no hay, como diríamos, no hay tiempo para una verdadera perspectiva clara, jurídica, que la comunidad jurídica que ha opinado sobre esas cosas, y la comunidad política, sobre el bendito Código Penal. Instituciones que estudian la justicia en el país, que velan por la buena justicia del país. La comunidad jurídica, léanse los letrados, los abogados, han hecho muchísimos señalamientos de ese Código Penal. Pero se insiste en la mediocridad. Todo el mundo sabe, o debe saber, que la mediocridad se nutre de la rapidez. Y eso es una sentencia. Ustedes verán los tollos. La Cámara de Diputados ya aprobó eso, a lo loco, a lo alofoque, como dice. Y entonces lo llevan al Senado. El Senado, en ese grupo de ignorantes que hay ahí, gente de procedencia procelosa, vamos a llamarle también así, gente que viene del narco, gente que viene de la rifa de azar, de juego de azar, gente que viene de los dealers y de, ¿qué más hay ahí? Ahí hay narco, ahí hay juego de azar, bolitero, banquero de banca, banquero de rifas. Ahí hay gente hasta del proxenetismo. Viene, esa es la conformación del sindicalismo choferil y todas esas deformaciones de la sociedad nacional. Forman parte de ese Congreso. Y esa gente, señores, apurando aquello, llevando la mediocridad, y ustedes verán los tollos. Lo penoso es que el presidente, cuando le lleven eso, lo va a promulgar también. Porque ya quieren salir, tienen que salir de eso el 3 de agosto, qué sé yo. No le han hecho caso a los verdaderos juristas y a la gente que ha opinado con criterios sobre eso. Pero ya hay que dejarlo que sigan así, porque este país hay que dejarlo muchas veces que vaya hasta Londón y después tirarle la soga para que salga. Porque lamentablemente es así que operamos, porque es un país que no hay guías. No hay guías. Un liderazgo carente de carisma, carente de fortaleza intelectiva, carente de perspectivas para emprender un plan de desarrollo nacional o de recuperación, peor, de recuperación nacional. Imagínense ustedes los peligros que acechan a este país, teniendo nosotros este tipo de autoridades y de partidos políticos escogiendo estas mediocridades para que dirijan la construcción constitucional de este país. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos un futuro halagüeño? Y con estos guías, como repito, gente que no tiene ni siquiera visión de progreso, que no ve más allá de un metro de su visión hacia adelante, no tienen ninguna idea de lo que es un plan de recuperación nacional. Entonces, ¿con quién es que vamos a dirigir este país? Pregunto yo, con actuaciones como esa, apurando esto, una cosa tan seria
como es el Código Penal. Porque hay que sacar las cosas apurándose y en forma por impulso, como se dice, como si fueran una especie de resortes. Esas las cosas no se pueden hacer así, entiendo yo. Ojalá el país salga por lo menos agredido por esa ignorancia supina en la materia que tiene ese Congreso Nacional, repito, que es uno de los más mediocres de la historia política de la República Dominicana, por la misma conformación que tiene, de gente que lo único que tiene que ver allí son sus propios intereses, como lo vimos recientemente, donde legislaron a su favor los boliteros o los riferos, como se le llama, o los banqueros, eliminando impuestos, cargas fiscales que le afectaban a sus intereses. Oigan cómo es que actúan en este país. Y el partido de gobierno, que es el que tiene esa gran mayoría de ese tipo, de esa conformación congresual allí, no dice esta boca es mía, porque no lo puede decir, porque se valió de todas esas, de esos, diríamos, de todas esas falencias, de esas, qué sé yo, zonas oscuras de la política para alcanzar el poder. El fin justifica los medios. Vamos para el poder, no importa, venga el dinero de donde venga. Tráiganlo en machete, tráiganlo en cuchillo, tráiganlo en armas de fuego, tráiganlo en helicóptero, en bulto, en maleta, como vengan, traigan cuarto. Que no importa, lo que se necesita alcanzar el poder. Llegamos al poder y miren cómo tenemos que andar con una vigilancia, como se dice, contra forajidos que están ejerciendo la política en este país. Una verdadera vergüenza nacional. Como decía esa voz recia del cardenal, siempre, que no quería nada con melosos ni con forajidos. Pero esa es una voz que está apagada hoy, lamentablemente. Tanta falta que hacen esas personalidades en un país con tantas deficiencias. Por suerte, todavía nos quedan plumas de recto juicio, de razón y de palabra. Esa cabeza de Patricio Romano, como yo he dicho, del doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez, que es un verdadero paladín, un luchador de las mejores causas de este país, lanzándose a contrarrestar todo ese crimen y a todos esos forajidos y todas esas desviaciones que se crean. El doctor Castillo afortunadamente nos facilita todos los miércoles su blog La Pregunta. Ahí está el vendaval de las nuevas noticias y la necesaria coherencia de cuanto se escriba acerca del momento regional y mundial. Gracias a esas mentes todavía, esas plumas, esas memorias vivas que nos quedan en este país, que Dios nos le ha dado esa bendición de larga vida al doctor Marino Vinicio Castillo con ese recto juicio de razón y de palabra para brindarnos pedagogía en este país. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.